Vamos a irnos a este momento de entrevista con don Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadística. Esta institución ha resaltado el crecimiento económico del 1.31% y los datos lo conocemos a continuación junto a don Humberto. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. A ver, cuéntenos estas noticias, don Humberto. Muy buenos días, Irene. Muchísimas gracias a RTP por el espacio brindado. Evidentemente, al primer trimestre del 2024, a pesar de un contexto externo bastante desfavorable, pero sobre todo a pesar del impacto adverso de los fenómenos climatológicos que dañaron en gran medida los cultivos, tanto destinados para el consumo de los hogares como los industriales, sobre todo la soya. En el primer trimestre de este año hemos crecido al 1,31%, una tasa que si bien es menor a la que observamos el año pasado, se encuentra todavía en el ámbito positivo y esta disminución se explica sobre todo por el menor rendimiento y el retraso en el calendario agrícola de la soya y obviamente la producción de sus derivados. Don Humberto, ¿qué otros parámetros se toman para tener estas cifras? El cálculo del PIB es uno de los más complejos que existe en la economía, puesto que a través de un proceso que se denomina la síntesis, utilizamos los valores de la producción de todos los sectores y actividades económicas de nuestro país. En este caso, manejamos 35 actividades que las interrelacionamos y a través de los datos de registros administrativos y otros podemos obtener lo que es la producción y por ende el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. Aquí también mezclamos con el comportamiento del desempeño del sector externo, las exportaciones, las importaciones, la inversión que se realiza en cada sector, el gasto del gobierno, el consumo de los hogares, entre muchas otras cosas. ¿Cómo se proyectan los próximos meses en la economía de nuestro país, don Humberto? Bueno, ese conocimiento del público en general, como lo hemos venido explicando en múltiples conferencias de prensa, que el desempeño del sector externo, que se explica esencialmente por la balanza comercial, ha sido bastante negativo, sin lugar a dudas, durante el primer trimestre. Hemos registrado más de 465 millones de déficits en los 3 primeros meses del año, que no solamente han afectado, como estamos mostrando en el crecimiento económico ahora con la cifra de 1.31, sino que también han afectado a la disponibilidad de divisas, de dólares en nuestra economía, generando el proceso especulativo que hemos observado. Empero, a partir de abril, mayo, junio, ¿qué hemos observado con la balanza comercial? La misma ha sido positiva, es decir, las exportaciones fueron mayores que las importaciones, beneficiando la disponibilidad de divisas y mostrando la recuperación sobre todo de ese sector que fue tan afectado por los efectos climatológicos que es el soyero, por lo cual también podríamos inferir y casi aseverar que vamos a enfrentar una tasa de crecimiento superior a la esperada. Don Humberto, ¿la importación de hidrocarburos juega un papel preponderante en estas cifras? En este caso, desde el año 2016 estamos observando un declive constante y sostenido en la producción de hidrocarburos, llámense gas natural, petróleo, sus derivados. Y este declive en producción, para poder abastecer al mercado interno, se tiene que traducir en la importación de derivados del petróleo, ya que a partir del petróleo obtenemos diésel, gasolina de aviación, entre muchos otros. Entonces, esta importación entra con signo negativo en la producción de nuestro país, por ende afecta también en ese sentido negativamente a la producción total del país. Bueno, ha habido una determinación importante de parte del gobierno en abrir la posibilidad de que las empresas grandes, agroindustriales, mineras, puedan importar directamente sus carburantes para poder realizar su trabajo. Esto seguramente también va a ser un indicador, creo, destacable en el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Evidentemente, una importación directa de los hidrocarburos va a generar presiones menores
sobre el sector hidrocarburífero en general y va a aumentar también la disponibilidad de divisas, sobre todo para el sector público, generando un impacto positivo en las reservas internacionales netas. Don Humberto, ya para terminar, cambiándole de tema, ¿cuándo se van a tener los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda? El cual establece el marco legal vigente y en la medida que hemos venido demostrando como Instituto Nacional de Estadística el cumplimiento estricto del cronograma técnico de presentación de resultados, el 30 de agosto estaremos entregando los resultados preliminares del conteo poblacional. Nos gustaría entregar no solamente el conteo poblacional, sino también saber no solamente cuántos somos, sino dónde vivimos y cómo vivimos. Empero, por las decisiones políticas, estas tres preguntas las estaremos respondiendo durante el primer semestre del 2025 con la entrega de la base total del Censo de Población y Vivienda. Bien, don Humberto, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias en todo caso a RTP por el espacio brindado al Instituto Nacional de Estadística para poder informar a todas y todos los bolivianos. Muy buenos días. Gracias a Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadísticas, que estuvo en entrevista acá en RTP. Consejos importantes.